Sí, hermanos, no sé cuánto pudieron darse cuenta de lo que cantábamos ahora con relación a la obra de la palabra. Y cuando nosotros entramos a la palabra de Dios, la palabra de Dios no está centrada en nosotros. Enséñanos a obedecerte más. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a andar en tus propósitos. La palabra de Dios obra en el creyente, llevando al creyente a vivir para Dios. Y qué bueno que esa sea la acción todos los días de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer un hermoso poema. Y muchos poemas y canciones que usted escucha por ahí, o algunos escritores de canciones y poemas, dice que reciben su inspiración de la belleza de la creación. Algunos se inspiran en un cielo bonito, en una noche estrellada, sin una nube. Algunos en el campo, la belleza de la naturaleza. Quizás algunos en un atardecer o en un amanecer, en el mar, ¿verdad? Pero tristemente muchas de estas canciones o poemas que nosotros escuchamos no rinden gloria al autor y al creador de todas estas cosas maravillosas y hermosas en las cuales ellos se inspiran. Sin embargo, nosotros hoy sí estaremos escuchando un poema o una canción de alabanza que exalta al autor de estas cosas tan hermosas que tenemos a nuestro alrededor. Y tiene a este autor, que por supuesto es Dios, como el foco o el centro de su alabanza. En la introducción a los salmos yo les decía que en esta primera parte de este libro nosotros vamos a encontrarnos muchos salmos de lamento, pero que no por eso esta primera parte estaba exenta de también salmos de alabanza. Y precisamente lo que nosotros vamos a ver hoy es uno de estos salmos de alabanza que nosotros tenemos dentro de esta primera parte del libro de los salmos. Pudiésemos decir que este es uno de los salmos infiltrados en esta parte que está plagada de salmos de lamento. Vamos al salmo número 8 hoy. Así que si usted tiene ahí su Biblia, puede buscar para leer. Vamos a estar leyendo y meditando en esta mañana en el salmo número 8. Un salmo que pudiésemos decir es de los salmos más conocidos dentro de este libro. Así que si usted lo tiene listo allá, puede ponerse en pie. Vamos a leer la escritura. Dice de esta manera: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra.
Señor, como el salmista, nosotros podemos cantar y podemos exclamar en esta mañana, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Señor, cuando admiramos el esplendor de tu creación, cuando admiramos, Señor, cómo la sostienes, cómo la guardas, cuando contemplamos tu poder, nosotros podemos exclamar en alabanza, loores a tu nombre. Gracias por tu palabra en esta mañana. Ahora permítenos escudriñarla con sencillez, pero también con profundidad. Permítenos, Señor, ser claros y fieles en la exposición de ella. Rogamos, Señor, de tu ayuda. Rogamos, Señor, de que tu Espíritu nos guíe, nos sostenga. Que nosotros podamos, Señor, sumergirnos en tu palabra. Que pueda ser tu palabra la que sea expuesta, no ideas o conceptos humanos. Nosotros confiamos plenamente en ella, Señor. Confiamos en su poder, confiamos, Señor, en que tú la usas poderosamente para alimentar nuestras vidas y también, Señor, para llamar a arrepentimiento a aquellos que no te conocen. Ayúdanos a someternos a ella, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, como siempre comienzo, si hay alguna verdad que nosotros como iglesia hoy podemos aprender de este salmo, pudiera ser esta. Exaltemos a nuestro Dios. Él es glorioso y por medio de su Hijo nos ha hecho mayordomos de su creación. Exaltemos a nuestro Dios. Él es glorioso y por medio de su Hijo nos ha hecho mayordomos de su creación. Este es un salmo que tiene una división muy simple. Pudiésemos ver dos estrofas en este salmo, en estos 9 versículos. Lo primero a notar es que este salmo comienza y termina de la misma manera. Como mismo empieza, como mismo termina. El salmista está levantando una alabanza a Dios, producto de su poder, de su majestad y su reinado sobre todas las cosas. Y es muy importante hacer notar esto, porque muchos pudieran pensar que este salmo habla del hombre. Y sí, este salmo habla del hombre, y en el fragmento intermedio del salmo usted ve al salmista hablando del hombre. Pero es interesante que este salmo lo que hace es ver al hombre comparado con Dios de manera muy pequeña. De hecho, el salmista, cuando está alabando a Dios y cuando mira a su alrededor y mira la majestad, la gloria y el poder que hay en la creación, él se pregunta, y ahora, comparado con esto, ¿qué soy yo? Esa es la gran pregunta que el salmista está haciéndose en este salmo. Estos versos reflejan la supremacía de Dios sobre toda la creación. Y no deja al hombre fuera de esta supremacía. Este no es un salmo antropológico. El hombre no es exaltado aquí. El salmista está exaltando la persona de Dios. Y miren cómo comienza David este salmo. Oh Jehová, Señor nuestro. Y estas dos frases tienen total sentido, ¿verdad? David está reconociendo en primer lugar el nombre por el cual Dios se revela al pueblo de Israel. Si usted va a Éxodo capítulo 3, usted va a ver que Moisés le dice, bueno, y cuando me pregunten de parte de quién vengo, ¿qué les digo? Y él le dice, yo soy, te envió. Yo soy el que soy. Y precisamente el salmista está recordando este nombre personal de Dios al comenzar este salmo. Oh Jehová.
está reconociendo que al Dios que él está exaltando es a su Dios, al Dios de su pueblo. Y es por eso que la segunda frase que nosotros tenemos es Señor nuestro. Jehová no solamente es un nombre personal, sino es un nombre que revela autosuficiencia, poderío, gloria. Y no solamente David está maravillado con lo que ve, sino que está diciendo, todo lo que veo es muestra de ese Dios de poder, de gloria y de suficiencia que está en los cielos. Pero que además de eso, es mi Dios. David no está exaltando a un Dios impersonal, a un Dios ajeno. Él está diciendo, Señor nuestro. Y cuando David como israelita y como rey está diciendo esto, también tiene todo sentido. David está recordando que ese Dios, cuyo nombre es Jehová, es el Dios que ha hecho pacto con su pueblo. Es el Dios que escogió como suyo a un pueblo del cual David es parte. Y es parte importante, porque David es el rey del pueblo de Dios. Es el rey hombre del pueblo de Dios. David había sido escogido como especial tesoro, Israel había sido escogido como especial tesoro de entre las naciones. Dice el pacto, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y David entonces podía expresar o podía referirse a ese Dios tan excelso, tan maravilloso, que ha hecho toda esa creación en la cual David se estaba maravillando, como el Dios de él. David también estaba recordando que ese Dios es el que gobierna, ordena y manda dentro de la creación. Que ese Dios es Dios a pesar de que el hombre lo reconozca o no. Y si algo la humanidad tiene que entender es que Dios va a seguir siendo Dios. El hombre lo reconozca o no lo reconozca. Porque Dios no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Él. Nosotros no creamos a Dios, aunque hay muchos que hoy crean dioses por ahí. Pero este Dios, al cual David está exaltando, es el Dios eterno. Es el Dios del cual todo hombre, o al cual todo hombre tiene que rendir honor, loor, alabanza. Y esto también nosotros tenemos que recordarlo todos los días. Dios es Dios a pesar de nosotros. Cuando nosotros no estemos, cuando la humanidad vire la espalda, Él seguirá siendo Dios. Ningún atributo de Dios sufre porque el hombre le reconozca o no le reconozca. Dios es Dios, siempre lo ha sido y siempre lo será. Dios es Dios sin el hombre y el hombre sin Dios no es nada. Esa es la realidad, mis hermanos. Y una de las primeras experiencias que llegan a nosotros como creyentes y que cambian la manera de cómo vivimos la vida, de cómo enfrentamos la vida cristiana, es el momento en el cual nosotros como creyentes, además de poder ver a ese Dios excelso, también podemos entender que ese Dios también, por medio de Jesucristo, es nuestro Dios. Y es por eso que nosotros podemos leer el Salmo 8 y decir como David, oh Jehová, Señor nuestro, porque no tenemos que decir, oh Jehová, Señor de Israel o Señor de David, sino que por medio de Jesucristo yo puedo leer el Salmo 8 y decir, oh Jehová, Señor nuestro, Señor mío, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Dios, el Dios de David, el Dios creador, el Dios magnífico, es también el Dios tuyo y el Dios mío, si has creído en Jesucristo. Es tu Dios y es mi Dios. Y esta es la misma experiencia que confiere el verdadero valor y el verdadero sentido a nuestra vida.
Es la experiencia que da brillo a nuestros ojos cuando podemos ver que el Dios que nos ama es el Dios que creó todas las cosas, el Dios que las sostiene y el Dios que nos ha puesto en el universo para que nosotros podamos ser mayordomos de Él. Es la experiencia que nos dice que nosotros, como hijos de Dios hoy, servimos nada más y nada menos que al Dios único y verdadero que creó los cielos y la tierra. Creo que fue Spurgeon. La reina lo invitó a ser parte de sus séquitos. No conozco bien la historia. Pero él le dijo que como él se iba a rebajar a servirla a ella. Imagínense usted, la reina de Inglaterra, cuando él era siervo del rey del universo. No la alteré. No lo dije como era, pero no la alteré. Perfecto. Entonces, la idea es, Spurgeon sabía que a la persona que él servía era mucho más importante que la reina de Inglaterra. Hermanos, la persona que usted y yo servimos es al Dios del universo. No hay nada ni nadie en esta tierra que merezca el honor, la gloria, la alabanza y el servicio como ese Dios que nosotros tenemos. Y eso es lo que David está diciendo. Si miramos el verso 2 ahora, y es interesante ver lo que sucede aquí, dice allí la escritura, y este es un verso que su traducción es compleja, y pudiésemos traducirlo de esta manera: Dios hace callar a los ávidos enemigos con instrumentos tan débiles y humildes como los infantes que aún maman. Ese pudiera ser una traducción muy sencilla del Salmo 8.2. Jesús dijo o citó el Salmo 8.2 en Mateo 21.16. Así que vamos a mirar lo que dice allí en Mateo capítulo 21, verso 16, cuando Jesús cita este texto. Si usted lee un poquito adelante, usted ve que este texto está en medio de lo que nosotros conocemos con la entrada de Jesús en el templo y su purificación. Y dice el verso 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, dice aquí la Reina Valera, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí. Y aquí viene ahora Salmo 8.2. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Hermano, Jesús citó el Salmo 8.2 y les estaba recordando a estos fariseos que estaban molestos que Dios iba a usar a muchachos, a niños, para defender una verdad que ellos mismos, que eran estudiosos de la Biblia, o del Antiguo Testamento en este caso, no estaban creyendo. Dios les dice, yo voy a usar a estos muchachos para avergonzarlos a ustedes. Esto me recuerda, como dice la Escritura, lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Esto me recuerda como cuando los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio, muchos decían, estos son personas sin letras y del vulgo. Como Dios escoge muchas veces lo despreciado, lo humilde, lo que para el mundo y para el hombre no tiene valor, y lo usa para revelar las verdades y para gloria de su
nombre. Hermanos, es por eso que como creyentes y como iglesia tampoco debemos confiar en nuestro talento, en nuestra inteligencia, en nuestros recursos. Porque nosotros vemos en la Biblia que Dios muchas veces toma a un grupo de hombres y mujeres que no tienen absolutamente nada y los usa para la encomienda más grande que puede existir sobre la faz de la tierra: la predicación del Evangelio. Es por eso que los creyentes y que la iglesia debe entender que nuestros recursos, nuestro poder, no emanan de nosotros, sino que vienen del cielo. Porque como dice el salmista en el Salmo 8, verso 2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Quizás Dios escoja en esta iglesia a un grupo de hombres incapaces, a un grupo de hombres débiles, y los use con poder. Porque el poder de la iglesia radica únicamente en Dios. Y cuando los hombres y las mujeres de Dios andan en humildad, allí Dios se perfecciona y obra. Y allí Dios recibe la gloria. Esto es lo que en el verso 2 podemos ver. Del verso 3 al verso 8 tenemos la segunda sección o división de este salmo, y aquí comienza el salmista a ver un contraste. Es como si tuviese dos imágenes delante. Mira el verso 3. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Este es el primer cuadro que el salmista está mirando. El salmista está mirando el poder de Dios en la creación. Y ahora viene el otro cuadro. ¿Cuál es? El hombre. Y él está contrastando. Es como si usted estuviese mirando estos dos cuadros y estuviese mirando uno y el otro. Y usted estuviese reflexionando en lo que usted ve. Y cuando él mira la gloria de este cuadro y mira al otro, él dice: ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Dios es tan inmenso, tan portentoso, tan lleno de gloria, que no parece lógico en absoluto que el ser humano tenga nada que ver con él. En un cuadro usted tiene esa majestad y ese poder. En el otro cuadro usted tiene debilidad, defecto, pecado. Y a usted le parece, y al salmista le parece increíble que el autor de este cuadro quiera tener algo que ver con esta otra imagen que está en el otro cuadro. Pero el salmista deja claro que aun cuando hay una diferencia abismal, Dios se acuerda del hombre. Dios tiene memoria del hombre. Y no solamente tiene memoria, sino que el salmista deja claro que Dios visita al hombre. Que Dios usa a ese hombre. Y él dice allí, en el verso 5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Hermano, esta serie de 4 versículos nos hablan de cómo Dios toma al hombre, que al final es parte de su creación, que es hecho a su imagen, y ahí está el valor del hombre. Dios creó al hombre a su imagen. No hay ninguna criatura que Dios haya creado que sea igual al hombre.
Ninguna. El hombre no es un ave, el hombre no es un animal, el hombre no es una planta. El hombre es sencillamente una persona creada a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios con un propósito. Y el salmista está destacando este propósito. Y es como si el salmista tuviese un cuadro de Génesis capítulo 1. Y es como si el salmista estuviese moviéndose a Génesis capítulo 1. Y él está recordando, primero, el valor del hombre está en que Dios ha puesto su imagen en él. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros como creyentes reconocemos que cada persona sobre la faz de la tierra tiene valor. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros reconocemos que hay cosas que aunque el mundo las apruebe, son pecados, porque atentan contra la creación de Dios y ese hombre que tiene la imagen de Dios en él. Es por eso que nosotros creemos que la eutanasia es pecado. Es por eso que nosotros entendemos que el aborto es pecado. Es por eso que nosotros entendemos que atentar contra el hombre es pecado. Y es pecado grave. Es por eso que cuando Dios reafirma el pacto con Noé, Él pone una cláusula. Y Él le dice a Noé, en este pacto establecido con Él, que todo hombre que atente contra la vida de otro hombre debe morir. Porque la vida del hombre es valiosa. Dios ha puesto la imagen suya en cada hombre. Y es por eso que el hombre, podemos decir que es la cúspide de la creación. Es por eso que el hombre, y dice el salmista, y está en Génesis 1, el hombre tiene, por orden de Dios, el llamado a ser sacerdote de Dios ante su creación. Y ese es el llamado que Dios dio a Adán. Y ese es el llamado que David en el Salmo 8 está recordando. Nosotros somos mayordomos de Dios ante su creación. Dios creó y puso todas esas cosas en nuestras manos para que nosotros las administremos sabiamente y santamente. Mis hermanos, pero el Salmo 8 apunta a otro hombre también. Y apunta al hombre perfecto, que es Jesucristo. Y hay 4 citas en el Nuevo Testamento, además de la que ya vimos, pero hay 4 citas más en el Nuevo Testamento refiriéndose propiamente a Jesús que apuntan al Salmo número 8. Y yo quiero ver 2 de estas citas en esta mañana. Y primero vamos a Hebreos capítulo 2, versos del 5 al 9. Y vamos a ver qué nos dice el autor de Hebreos cuando cita allí el Salmo número 8. Hebreos capítulo 2, versos del 5 al 9. Dice el autor de Hebreos allí, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Le parece esto conocido? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho en poco menor que los ángeles, Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
Hermanos, aquí tenemos al autor de Hebreos poniendo delante de nuestros ojos la imagen perfecta del Salmo 8. Y permítame un poquito explicarles esto. El Salmo 8 nos habla de la gracia y de la bondad de Dios para con el hombre. Y hemos estado hablando acerca de esto. Pero nos habla también de la responsabilidad que Dios ha conferido a ese hombre. Y a partir del verso 6 usted puede ver esto. Pero la verdad es que producto del pecado del hombre, esa responsabilidad de sacerdocio y mayordomía no es posible. No es posible. En la rebeldía del hombre hacia Dios, esto que Dios ha dicho en el Salmo 8, que apunta a Génesis 1, ya no es posible. Ahora, ¿qué está diciendo el autor de Hebreos aquí? El autor de Hebreos comienza haciendo o estableciendo la superioridad de Jesús sobre los ángeles, pero ahora él está hablando acerca de cómo ese Jesús ha traído salvación y es el autor de esa salvación, y está citando este salmo para decir lo siguiente: Jesús es el hombre que puede vivir bajo los preceptos del Salmo 8. Jesús es el hombre que ha sido coronado verdaderamente de gloria y de honra. Jesús es el hombre en el cual Dios sujetó todas las cosas bajo sus pies. Pero usted sabe lo interesante de Hebreos capítulo 2, versos 5 y 9, que dice el autor de Hebreos, que por lo que Jesús hizo, nosotros, los creyentes, también podemos disfrutar y somos testigos del Salmo 8. Si usted continúa leyendo lo que el autor de Hebreos está diciendo, mire lo que dice. Porque el que santifica, verso 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y hay otra cita del Antiguo Testamento. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mis hermanos, cuando usted lee lo que el autor de Hebreos está diciendo, él está diciendo que en Jesús y por el cumplimiento perfecto de Jesús, aquellos que han sido llamados y aquellos que ahora pueden reconocerse hermanos de Jesús, pueden gozar también junto con Él de todas las cosas, incluido lo que el Salmo 8 dice. No estamos en primera persona en el Salmo 8, en Hebreos, en lo que el autor de Hebreos está diciendo, pero estamos dentro porque ahora nosotros hemos sido identificados con Cristo en nuestra salvación. El otro texto está en 1 Corintios 15, verso 27. Y es un texto que tenemos muy reciente. Es un texto donde Pablo está hablando acerca de la resurrección. Verso 27. Y ahí entre el 20 y 28 Pablo está explicando cómo va a ocurrir la resurrección. Y en el 27 Pablo dice lo siguiente: porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. ¿Le es familiar eso? Salmo 8, ¿verdad? Dios ha puesto en sujeción todo bajo sus pies, por cuanto dice que todas las cosas le están sujetas. Es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a él, a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hermano, dice Pablo, Dios ha sujetado, refiriéndose al Salmo 8, todas las cosas en su Hijo. El Salmo 8 habla del hombre,
de todos los hombres, y de hecho habla de todos los hombres, y la palabra para hombre en el Salmo 8, ¿usted sabe lo que indica? Debilidad. La palabra hebrea que se usa en el Salmo 8, usted la puede traducir como débil, imperfecto, porque hace un verdadero contraste contra la imagen gloriosa de Dios, el dueño de la creación. Pero el Salmo 8 también nos habla de Jesús. De ese Jesús que ya no es débil, que no es imperfecto, y que en última instancia Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Nosotros no somos el hombre perfecto del Salmo 8. Jesús es el hombre perfecto del Salmo 8. Pero nosotros podemos disfrutar en el reino de Dios, en la vida venidera, lo que el Salmo 8 nos dice de ser mayordomos y sacerdotes de Dios por Jesús. Así que cuando miremos el Salmo 8, que podamos acordarnos que Jesús es donde apunta el Salmo 8. No a nosotros, pero que gracias a Jesús nosotros podemos también y vamos también a ser parte en la vida venidera como sacerdotes y como mayordomos de Dios. Miren lo que dice en el libro de Apocalipsis. Capítulo 5, verso 10. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Cómo hemos sido hecho eso? ¿Cómo ha sido hecho eso? Por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Esa es la manera en la cual nosotros hemos sido hechos un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, el Salmo 8 habla de nosotros. Habla de nosotros. El Salmo 8 habla de Jesús. Habla de Jesús. Y usted va a encontrar esto en muchos textos del Antiguo Testamento. Donde hay textos que hablan de David, pero en última instancia hablan de Jesús. Como el rey del linaje de David, perfecto. Así que concluyo recordando esto. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, nosotros podemos cantar un canto de alabanza al ver la gloria de Dios reflejada en la creación, como hace o está haciendo el salmista en el Salmo 8, recordando que somos simples mortales delante de un Dios excelso, glorioso, completamente suficiente. Nosotros podemos recordar que aun cuando somos miniaturas delante de ese Dios, la Biblia dice que Dios nos ha dado algo para hacer. Dios nos ha puesto como sacerdotes y mayordomos de Él en medio de su creación. Y también podemos recordar que aunque nosotros no pudimos hacerlo porque nos rebelamos contra Dios, Dios envió a Jesús. Y en Jesús, Dios cumplió cabalmente lo que se espera del hombre en el Salmo 8. Y como Dios lo cumplió en Jesús, ahora nosotros los que hemos creído en Jesús, podemos también gozarnos de ser esos hombres que han sido llamados a ser mayordomos y sacerdotes de Dios, como el Salmo 8 y Génesis 1 expresa. Así que termino recordando la verdad o el argumento. Exaltemos a nuestro Dios. Él es glorioso y por medio de su Hijo nos ha hecho sus mayordomos de la creación. Exaltemos a nuestro Dios
Él es glorioso y por medio de su Hijo nos ha hecho mayordomos en su creación. Que pueda ser esa nuestra perspectiva todos los días cuando nos levantemos y admiremos lo que tenemos a nuestro alrededor. Podamos recordar que eso es obra de un Dios que está en los cielos, pero que tiene una relación estrecha con nosotros, al cual podemos llamar nuestro Dios, Señor nuestro, porque Él nos ama y en Jesús somos hechos sus hijos. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y que nos ayude a recordar y a tener esta perspectiva todos los días de nuestra vida.